Bueno, nuevamente buenos días a todos. Saludamos a los que nos oyen a través de YouTube, sin antes perder la oportunidad de invitarlos a que dentro de 8 días se inscriban al culto y no se pierda la oportunidad de venir a alabar al Señor. Bienvenidos cada uno de los que están ustedes aquí. El Señor se goza en medio de nuestra felicidad también, fidelidad también. Estar aquí comprueba la prioridad que tenemos nosotros en nuestro corazón hacia el Señor. Por eso el Señor también se goza. Vamos a tener un culto nuevamente en medio de los protocolos de seguridad. Vamos a tratar de demorarnos no más de hora y 15 minutos. Cada uno de ustedes ha sido llevado a través de un protocolo de bioseguridad que es zona de desinfección por aspersión en la entrada, lavada de manos que corresponde a cada uno de ustedes, desinfectarse bien las manos, ahí están las toallitas, está el jabón, y el salón fue desinfectado totalmente para efectos de seguridad de cada uno de los que estamos aquí. Cuando van saliendo, vuelve y se desinfecta. Son los protocolos que nos exige la alcaldía, los cuales estamos cumpliendo para la seguridad de ustedes y para la seguridad de los que nos están oyendo en casa cuando deseen volver también a la congregación que el Señor nos puso. Vamos a empezar entonando un himno y alabando al Señor. Recordemos que no nos podemos poner en pie, pero sí podemos aplaudir. Flaco, si me hace el favor, entonces vamos a alabar al Señor en este momento y vamos a decirle al Señor, aquí estoy yo. Cada que me diste para mí, no te diste dejar a ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No quiero usar los que me diste, voy a usar los que me he dejado vivir por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar, a lo que me envías viviré. Por ti, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi lugar. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero
¿Cuántos le dicen al Señor el día de hoy, aquí estoy yo? Amén. Aquí estoy yo. No tiene que buscar a nadie más. El Señor no tiene que seguir buscando una persona igual a usted, porque ahí está usted. Y el Señor lo quiere usar. El Señor quiere que usted sea un instrumento útil en su obra. Y esto lo hacemos con libertad. Vamos a decir al Señor, no hay argumento. No hay argumento y somos libres. No hay argumento. Digamos todos, ahora soy libre. Díganlo todos. Ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pago, ahora soy libre. Y esclavo por amor. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pago. Él con su sangre. Ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable. Manto de gracia. De pronto. Dígalo ahí donde está usted. Ahora soy libre, dígalo. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pago, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pago. Por
Qué hermosa canción. Si quieren, aplaudamos al Señor hoy, que nos ha hecho libres. Muy bien. Y esta canción que acabamos de entonar dice, y ahora soy libre y esclavo por amor. Una de las dos cosas que para el mundo es contraria. ¿Cómo así que usted es libre, pero es esclavo? ¿Cómo así que usted es libre, pero no es libre para hacer lo que quiera? Y el mundo no entiende eso, ¿no? Voy esta semana, hay que trabajar el fin de semana. Dije, claro, no hay ningún problema. El sábado hasta la hora que quiera y el lunes desde la hora que quiera. No, vamos a trabajar el domingo. Les dije, no, el domingo yo no trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la iglesia. ¿Cómo así que tengo? No, pues tengo que ir a la iglesia. No, pero usted está esclavo de la iglesia. Le dije, no, yo no soy esclavo de la iglesia. Lo que pasa es que tampoco soy esclavo del trabajo. Mi libertad en el Señor me permitía hoy ir a trabajar. Yo llamo a César, César, me toca trabajar, hermano, cúbrame. César dice, listo, pero tenemos la libertad para servir al Señor. La libertad de ser esclavos por amor, por el amor que Él demostró en la cruz. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que por favor ubíquense en su Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 1. ¿Quién me puede decir desde ahí el título que tiene usted en su Biblia? ¿Cómo? Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. ¿Qué versión tienes? Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? ¿La tienes en Nueva Traducción? ¿En cuál la tienes? Y en Reina Valera, ¿qué título tienes allá? Estad firmes en la libertad. Hay que estar firmes en la libertad. El Señor nos hace el llamado a través del apóstol Pablo a estar firmes, a no desmayar, a no permitir que nuevamente el mundo nos vuelva esclavos de sus pensamientos, nos haga esclavos de su forma de vivir. Hemos sido llamados a la libertad. Vamos a leer la palabra del Señor. Enseña de la siguiente manera. Estad firmes en la libertad. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis por los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor unos a otros. Porque toda la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Permite, Señor, que no nos desviemos de tus enseñanzas. Permite, Señor, que todo lo que se diga en esta mañana a través de la predicación sea para la gloria tuya y sea conforme a tu voluntad. Señor, abre nuestros pensamientos, desembota nuestros oídos, ablanda nuestro corazón para poder atesorar tu palabra. Señor, transfórmanos a través de ella y permítenos ponerla por obra en cada uno de nuestros caminos. Hoy te lo pedimos en el nombre del Señor, que tu Espíritu Santo, ore en medio de esta congregación y a través de los que nos oyen en YouTube, para que, Señor, atendamos a tu palabra, para que, Señor, demostremos estar firmes en la libertad con la que tú nos llamaste. En el nombre de Jesús, amén. Hemos tenido que aprender en los últimos meses de todo, ¿no? Entonces, hace 7 meses, hace 7 meses estábamos haciendo nuestro primer culto virtual. ¿Sí se acuerdan? Más o menos por tiempo. Y ustedes no saben lo que fue hacer el primer culto virtual. La primera grabación para 1 hora 10 minutos de culto se demoró como 3 días, ¿cierto? Y no fue fácil. Y el Señor nos fue enseñando a trabajar más, a dedicarle más tiempo a su obra. Y ninguno de los que lo hicieron estuvo obligados, lo hizo por libertad, con libertad, ¿cierto? Y lo hicimos bien y fuimos enseñados por el Señor a esto. El Señor ha venido también cambiando y mostrando un poquito su voluntad. Ha permitido que se abran las iglesias. Y es una nueva opción, porque uno quisiera acá, sino con el micrófono apagado, cantar, pero este micrófono no se apaga, entonces en YouTube se va a escuchar. Entonces le toca a uno acá haciendo playback. ¿Sí? Y igual ustedes aprendieron a estar quietos y entender la voluntad del Señor. Pero este es el tiempo también de aprender a venir a congregarse guardando cada una de las normas y a tener la libertad para venir a hacerlo. Es con libertad. A nadie se obliga, ¿cierto? A nadie se obliga. Pero hoy vamos a ver cómo debemos usar esa libertad. Versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa libertad que el Señor nos dio del pecado, una libertad que el Señor nos dio de los prejuicios, una libertad que el Señor nos dio del mundo, ¿no? De los temores. Cristo nos hizo libre de todas estas cosas en un tiempo atrás. Aún somos libres, ¿cierto? Pero la palabra, el apóstol Pablo nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y es increíble que esta carta, Pablo la escribe para invitar a la iglesia de Galacia a que retome nuevamente los caminos, ¿no? Les dice: estén firmes, procuren estar firmes en esa libertad. Y en este tiempo, nada más apropiado
Porque hace unos años el Señor nos llamó a sus pies. Nos ha llamado a ser parte de una iglesia. Y nos ha liberado, nos libertó del pecado, de muchos prejuicios, de muchos temores. Y veníamos a esta iglesia y alabábamos al Señor. Y le glorificábamos. Pero vino un momento en donde tuvimos que dejar de congregarnos. Y algunas personas, no todos, en este tiempo dieron unos pequeños saltos hacia atrás. Y volvieron a perder esa libertad que les llevaba, como cantamos ahorita, ahora soy libre y esclavo por amor, esa libertad que los llevaba a venir a la iglesia por amor, esa libertad que les permitía venir y levantar sus manos con gozo para el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice, estén firmes en esa libertad. Es el tiempo de volver a afirmarse en esa libertad. Es el tiempo de volver a levantar nuestras manos como una iglesia, como un cuerpo, como un único cuerpo, como el cuerpo del Señor Jesucristo, todos unidos alabando al Señor. Ya lo hicimos, una vez, 2 veces. Esta vez fue más duro, el ataque fue más duro. ¿Y sabe qué? Ahorita recordando, Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y el Señor permitió que este tiempo de cuarentena, la iglesia fuera zarandeada y aventada, tal vez como dice, se aventa el trigo, para limpiarnos algunos, para limpiar tal vez sus iglesias. Pero nosotros, que aún permanecemos firmes en la fe, también permanezcamos firmes en la libertad para venir a adorar al Señor. Amén. Versículo 5. Vamos a ir del 1 al 5. Perdón, versículo 1, ahora el 5. Pues nosotros por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. La iglesia no vive según los pensamientos del mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? Oiga, ¿para qué va a ir a la iglesia si allá usted se va a contaminar? ¿Y qué dice el Señor? Mi sangre fue derramada para limpiarlos. Pero el mundo le dice, no, pero es que usted se va a contaminar de un virus. ¿Qué dice el Señor? Ninguna plaga de muerte los tocará. ¿Quién los está contaminando a ustedes? ¿Venir a la iglesia o quedarse en el mundo? Nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de justicia. El Señor prometió eso. La iglesia no vive según los pensamientos, filosofías de este mundo. La iglesia vive según las promesas que el Señor dio a través de su palabra. Esas promesas que debemos de conocer y aferrarnos para dar pasos firmes en la fe con libertad. Con libertad. A usted el Señor no lo obliga a que dé el paso fuera de la barca, como hizo con Pedro, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, camina sobre el mar. Y Pedro estaba así como yo, aquí parado en la orilla. Yo creo que las piedritas le hacían así. Y decía, ¿será que camino sobre el agua? Y el Señor le dijo, anda sobre el agua. Y el hombre dio el paso. El Señor no lo cogió de la mano y le dijo, camine y ande. No, le dio la libertad de mostrar su fe. Así es aquí, en este tiempo. El Señor abrió las posibilidades que la iglesia se volviera a reunir. Pero usted tiene la libertad de estar aquí y mostrar su fe en el Señor. Usted tiene la libertad de estar aquí y alabar al Señor y mostrar que el Señor es lo primero en su vida. Pero es que no estoy muy acostumbrado a los tapabocas. Me ahogo. Voy a quitar uno.
La invitación a través de este versículo que el apóstol nos quiere hacer el día de hoy es que conozcamos las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Promesas que están a través de su palabra y que vivamos conforme a la fe y a la esperanza de la justicia. Una justicia que se va a reflejar el día que el Señor Jesucristo vuelva. Esa es nuestra esperanza. Que ninguno de estos momentos difíciles que hemos pasado durante estos últimos meses, sobre todo durante estos últimos meses, se compara con la gloria venidera. ¿Cuánto sufrimos algunos de no poderlos ver? Ustedes no saben. Nos dolía no podernos encontrar. Pero un día estaremos sin más restricciones en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Un día el Señor vendrá por aquellos que estamos aquí reunidos y que nos están oyendo a través de YouTube. Vendrá por aquellos que hemos puesto la esperanza en el Señor. Y nunca más habrá este distanciamiento. Nunca más habrán estas cuarentenas. Porque estaremos al lado de nuestro Señor. Nunca más sufriremos enfermedades porque el Señor nos transformará. Y este cuerpo corruptible que se envejece y un día se podrirá en la tierra si el Señor no ha venido, dejará de ser y empezará a ser incorruptible. Y estará eternamente con su Creador, alabando a su único y verdadero Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículos 7 y 8 de Gálatas 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Y cuando estaba haciendo este devocional que cambió, esta mañana lo estaba completando, yo decía, nosotros estábamos corriendo bien. Mire, me gusta un poquito saber la historia de las cosas. Ustedes preguntan la historia de mi familia, me la sé desde mi tatarabuelo, por ambos lados. Y también conozco un poquito de la historia más reciente de esta iglesia. Y nosotros corríamos muy bien. Una iglesia, en un nuevo local, un nuevo nombre. El Señor nos cambió el nombre como lo hizo con Jacob. Con Jacob. ¿Sí? A Jacob le dijo, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. A nosotros nos dijo, ya no serán más suroriente, ahora serán una torre de refugio. Hace cuatro años, César. 4 años. Y nosotros veníamos en un trotecito y corríamos bien. Una iglesia que estaba creciendo. Una iglesia que estaba alcanzando a los perdidos. Una iglesia que estaba evangelizando. Y como dice el apóstol, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Pues podríamos decir que en este último tiempo nos estorbó un bichito, un murciélago, dijeron, ¿cierto? Un murciélago, un COVID, un coronavirus, nos estorbó para no obedecerle. Pero lo que sí está claro es que esto no viene de aquel que nos llamó. Esto tal vez el Señor lo permitió, que nos estorbara para no seguir trabajando como lo veníamos haciendo en su obra, ¿cierto? Nos tocó de otras formas. Sin embargo, el Señor nos dio la oportunidad de tener redes sociales que nunca habíamos tenido, como YouTube, como Zoom. ¿Cuál otra tuvimos? YouTube y Zoom, ¿cierto? Facebook estamos, pero no la usamos durante esta época de pandemia, ¿no? Sí, lo publicamos, listo. No crean, yo los tengo agregados en Facebook. Casi no lo veo, veo más en YouTube.
Sin embargo, aunque nos estorbó, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos guió para seguir haciendo su obra. Pero como iglesia, eso pasó en cuanto a liderazgo, ¿no? El liderazgo quiso seguir haciéndole, pero en cuanto a iglesia empezamos con un nivel, en las primeras semanas como 150 personas mirando, ¿sí? Más o menos. Y vamos bien, y finalizando esta cuarentena, en los tiempos de oración, 10 personas. Hace 2 semanas, 10 personas, y no está mal, listo, no hay problema, sabemos que hay muchas ocupaciones, pero ¿quién los está estorbando? ¿Quién los está estorbando para hacer la voluntad del Señor? Seguramente eso que les está estorbando no procede de aquel que nos ha llamado. Eso que nos estorba para hacer lo que a Dios le agrada no procede de Dios. Por eso los invitamos a que en este nuevo tiempo, así como dice el gobierno, o como dice ahora el mundo, en esta nueva realidad, ¿sí? En esta nueva realidad, ¿es que llaman? Sí. En esta nueva realidad, normalidad, en esta nueva normalidad, usted se pregunte, ¿cuál es su prioridad en su vida? ¿Quién está primero? ¿Será que el primer mandamiento de la ley de Dios es una realidad en su vida? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus hermanos. ¿Amarás a Dios? Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces viene diciendo el apóstol, ¿qué los ha estorbado a ustedes? Y estuve averiguando qué significaba la levadura en este pasaje. Y en este pasaje, la levadura hace referencia como a aquello que corrompe, que corrompió el pensamiento de nosotros. ¿Qué lo corrompió? ¿Fueron esas poquitas cosas? Empezamos una época, una realidad donde teníamos el culto en casa y empezó un poquito de levadura, ¿no? Vamos a ver el culto en casa, listo, sentémonos, báñense todos, lo digo porque pasó en mi caso, báñense todos, alístense que vamos a ver el culto, y todos en culto en la sala así, y nos mirábamos y bien, pasaron 2 meses y todos así. Un día dijimos, "Ay, no nos bañemos, veamos el culto así, un poquito de levadura a la masa. No nos bañemos, veamos el culto así. Me acomodé. Estar acomodados es levadura. Entonces me senté en el sofá con mis hijos y mi esposa, en pantaloneta, a ver el culto. ¿Ustedes me vieron? ¿No? ¿Estaba conectado? Sí. ¿Estaba en el culto? Sí. ¿Estaba como Dios quiere que estemos en el culto? No. Pero yo estaba cómodo, mi esposa estaba cómoda, mis hijos estaban cómodos. A los 8 días siguientes llovió, o a los 15 días, no me acuerdo. Nosotros en pijama, uy, qué frío tan berraco, tráigase una cobija y vemos el culto. ¿Qué pasó con esa poquita de levadura que le aplicamos a la masa? Empezó a leudar. ¿Y cómo veíamos el culto entonces? En pijama, con la cobija. ¿Pero estaba en culto? Sí, estábamos en culto. ¿Estaba haciendo bien? Sí. ¿Quién me está viendo? Nadie. Pero ahí estaba el Señor. Y la masa fermentándose, que es lo que hace la levadura, ¿no? Inflándose. Pasaron unos días y ya no había culto a las 10 de la mañana. Ya no uno se levantaba, uy, 10 de la mañana culto. No, se lo ponen en YouTube. Hoy lo voy a ver a la 1 de la tarde.
Primero voy a ir a hacer mercado y llegamos a la 1 de la tarde a ver el culto. ¿Hice mal? Algunos dirán, no, al fin de cuentas, ¿presentó su ofrenda, hermano? Sí, yo presenté. Ah, no, muy bien. ¿Se reunió vio el culto? Sí, muy bien. Ah, pero no era el tiempo. Entonces las personas se fueron acomodando al igual que nosotros. Un poquito de levadura, ¿cómo dice acá? Leuda toda la masa. Un poquito. Un poquito. La pregunta es, ¿cómo están hoy? ¿Qué está impidiendo que usted venga? ¿Qué está impidiendo que usted venga? ¿Será que esos momentos de comodidad en la casa nos hicieron volver unos pasos atrás y volver a lo que antes hacíamos en otra religión, en una religión, no en otra religión, sino en una religión donde uno podía ver esos sermones desde el televisor, acostado debajo de las cobijas? Pues el Señor nos llamó a estar incómodos y a no dejarnos corromper. Tal vez esto pasó en mi casa, no les miento, el Señor sabe que no les miento, que pasó en mi casa y nos llevó a pensar y a sentir la necesidad de que la iglesia se abriera. Porque aunque estamos haciendo cosas que al Señor le agradaban, también estábamos teniendo pereza espiritual. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis Mire, este tiempo nos enseñó a tener la libertad para estar o no estar en culto sin que nadie se dé cuenta, ¿cierto? O estar a la hora que quisiéramos de estar en culto. Pero el apóstol dice, no usen la libertad por ocasión de la carne. Quedarse acostado, por experiencia lo digo, quedarse acostado debajo de las cobijas con el celular así, viendo el culto, eso es ocasión para la carne. ¿Sabe qué significa eso? Sí, pero no está quedando acá nada. Es ocasión para la carne. No utilicemos la libertad que tenemos hoy en día como iglesia para ocasión para la carne. El Señor ya nos mandó. ¿Cómo sabemos que el Señor nos mandó? Porque abrió todas las posibilidades para que la iglesia se reúna. Hoy es chévere ver la iglesia con el aforo total. Si en 8 días tenemos que hacer 2 cultos, nos toca. Y el Señor nos ha llamado para eso, pero todos, inclusive los que están en casa y nos escuchan a través de YouTube, estamos llamados a no utilizar la libertad como ocasión para la carne, sino que debemos incomodarnos y venir a nuestro local, el cual el Señor nos dio, y presentar la ofrenda en el local y tomar la cena en el local. Creo que esta semana fue la última semana que hicimos, ¿cierto? Estamos evaluando, pero el ideal sería que la cena y la comunión entre hermanos se dé a través del local, no a través de redes sociales donde no nos vemos, pero parece que estamos. Que no utilicemos esta libertad como ocasión para la carne. Versículo 13, parte B dice, sino servéis por amor unos a otros. Y el apóstol Pablo nos recuerda esos mandamientos del Señor Jesucristo que dice, sirvan unos a otros, sirvan unos a otros. Ese mandamiento, amen unos a otros. Y la forma de servir a los demás y de amar a los demás no se da desde la casa, aunque en esta cuarentena aprendimos que desde ahí también. Pero el servicio se da aquí, en medio del templo, en medio de la congregación, en medio de nosotros. ¿Cómo saben ustedes la necesidad por la que yo estoy pasando si no me ven? ¿Cómo sé yo la necesidad por la que ustedes están pasando si no los veo? ¿Por teléfono? ¿Sabe cuál es la mentira más común entre los cristianos?
la respuesta de ¿cómo estás? Usted llama a un cristiano y le pregunta, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Pero tal vez tienen problemas, ¿cierto? Así no estén bien, uno fue enseñado a decir, estoy bien. Eso es una mentira, parece, ¿cómo se dice? No peligrosa, parece que no es peligrosa, inofensiva, pero es muy peligrosa. Y aquí cuando nos reunimos en la iglesia uno dice, ay, mira a César. Sí, César lo veo como cabizbajo, meditabundo, pálido, casado, ojeroso y sin ilusiones. Y no, hermano, ¿cómo estás? Manteniendo la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Y empieza uno el servicio, el amor a los hermanos. Pero eso no se da si no venimos a la congregación. Eso no se da si ustedes no se convencen que el Señor nos permitió nuevamente reunirnos. ¿Amén? Versículo 13, ya vamos ahí en el 13, sí. Versículo 14. Porque toda la ley está en una sola palabra, en esta sola palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hablamos de eso. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el espíritu. ¿Cuántos de los que están aquí reunidos, levanten su mano, creen que estar en la iglesia es andar en el espíritu? Aquí en la congregación. Es andar en el espíritu. Entonces, satisfagamos el espíritu y no satisfagamos la carne. Estar acostados un domingo 10 de la mañana sin hacer nada, no está pecando, no está teniendo malos pensamientos, no está haciendo algo indebido, solamente está descansando su cuerpo de una semana ardua de trabajo. Domingo 10 de la mañana en la cama acostado es dar ocasión para la carne. Pasa lo que le pasó a David, se quedó recostado en su cama cuando tenía que estar en guerra. No estaba pecando, pero por ahí dio ocasión a la carne y por ahí entró el pecado a su mente y concebió, ¿sí? Fue y buscó una mujer a la que no debía. No demos ocasión a la carne. Porque los deseos de la carne, versículo 17, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Una vez a César se lo escuché y se lo he escuchado muchas veces. Usted tiene 2 perros. ¿Sí es así? 2 perros. A uno alimentan con carne y al otro con arroz. ¿Cómo es? Sí, así, sí. A uno alimentan bien y al otro lo alimentan mal. Y los ponen a pelear. ¿Quién gana? John. El que come bien, ¿sí o no? Así es en el espíritu. Está el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Usted tiene la posibilidad de alimentar uno de los dos. Uno, no a los dos. Usted tiene la posibilidad de alimentar a uno de los dos. Al que mejor alimente es el que va a vencer en la batalla. Entonces, hay personas en la fe que alimentan el espíritu que no es de Dios. Y entonces los ve uno caminando derrotados en este mundo. ¿Por qué? Porque no alimentaron el espíritu de Dios. Porque alimentaron la carne. Porque prefirieron un domingo quedarse durmiendo y al otro también. ¿Sí? No quiero decir que todos lo están haciendo, ¿no? Yo no estoy diciendo que todos se quedaron durmiendo. Algunos están ahorita juiciosos, sentados, bien vestidos, viendo el culto como al Señor le agrada. Pero algunos, hablo en mi propia situación, aprovechamos varias veces para quedarnos en la casa durmiendo. ¿Sí? Inclusive cuando tenía servicio, ¿no? Como tocaba grabarlo, ya sé de qué hablar el predicador, hoy puedo dormir. Y me dormí otro ratico más. Mal hecho. Señor nos perdone por no obrar bien, ¿no? Pero así pasó. Entonces tenemos la oportunidad de decidir a quién vamos a alimentar, al espíritu o a la carne.
Y esto definirá cómo va a ser nuestra vida cristiana de aquí en adelante. Una vida cristiana exitosa en el Espíritu Santo, en la obra del Señor, o una vida cristiana llevada por las obras del mundo. Hermanos, este es el llamado del día de hoy. El llamado a que ustedes, tanto los que están aquí como los que están en casa, decidan vivir en una libertad, pero estando firmes. Una libertad de servir al Señor, una libertad de alabar al Señor con todo su pueblo reunido, una libertad para congregarse y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta libertad es a la que nos llama hoy el apóstol, es a la que nos llama hoy el Señor a través de la predicación y es a la que lo estamos invitando para que ustedes sigan cada 8 días viniendo a la iglesia. Si hay que abrir 2 cultos lo hacemos, si hay que abrir 3 lo haremos. Estamos dispuestos. Desde el liderazgo está dispuesto a servirles a ustedes y a que ustedes vengan y alaben al Señor. Oremos para que el Señor nos permita andar en esta libertad. Amado Señor, aquí estamos. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia, la cual tú llamaste una vez desde el barrio San José a este barrio del 20 de julio. Esta iglesia que tú le cambiaste el nombre, Dios. Que tú le cambiaste el nombre de Suroriente a Torre de Refugio. Esta iglesia que tú has levantado con tus propias fuerzas, que tú has levantado con tu mano fuerte y tu mano poderosa. Esta iglesia a la cual tú no has dejado avergonzar, Señor. Aquí estamos hoy delante de ti. Hoy estamos nuevamente inclinando nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser delante de ti, diciéndote que estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Diciéndote, Señor, que queremos seguir viviendo en esa libertad a la que tú nos llamaste, esa libertad para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Señor, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por las Escrituras que nos invitan a hacer tu voluntad. Permite, Señor, que los que están en casa y los que estamos aquí pongamos en nuestro corazón el deseo de seguir congregándonos, el deseo de seguir asistiendo a este templo para alabarte y glorificarte, para que todos a una sola voz podamos gritar que tú eres santo, que tú eres rey, que tú eres majestuoso, poderoso, que tú eres nuestro estandarte en nuestra vida, Señor. Señor, a donde tú quieras que nosotros vayamos, ve tú delante de nosotros. Gracias por habernos traído hasta acá y sabemos que a donde nos quieras llevar, tú lucharás por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, muy bien. Vamos a entonar un himno, ahí donde estamos, y piense, antes de empezar a entonar, usted se ha hecho la pregunta, ¿cuántos tienen un año de vida cristiana? Un año, levante su mano. ¿Quién tiene 2 años? No, estoy haciendo mal la pregunta. ¿Quién tiene más de un año de vida cristiana? ¿Más de un año? ¿Más de 2? ¿Más de 3? ¿Más de 4? Uy, hay hartos con muchos años de vida cristiana. ¿Se ha preguntado usted qué sería su vida hoy si el Señor no lo hubiera buscado? ¿Se lo han preguntado? Por acá, allá atrás, ¿se lo ha preguntado? Estaría muerto, dice por allá uno. Sería un desastre, 2. Por allá, ¿quién más? Derrotada, mire. Yo le cuento que si el Señor no me hubiera hallado, yo no tendría la familia que tengo, los hijos que tengo, la esposa que tengo. Tal vez sí tendría una cirrosis muy brava. Eso sí tendría.
o un cáncer, qué sé yo, tal vez tendría un poco de tierra encima mío. Vamos a decir al Señor, vamos a preguntarnos nosotros, ¿qué sería de mí? Vamos a entonar esta canción, este himno que compone y meditemos un poquito sobre esto, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiera alcanzado?
Y el cantante dice, sería como un pájaro que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Y yo digo, sería como un loco de esos de la calle, sin familia y sin nadie que llorara mi muerte. Esa sería la diferencia de mí si no me hubiera alcanzado. Nadie lloraría mi muerte. Hoy creo que por lo menos mi esposa lo haría. ¿Sí? Porque el Señor me amó y me dio amor de otros a mí. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 31. El culto de hoy se llama la libertad. ¿Sí? Y vamos a empezar nuestro tiempo para recordar el sacrificio de Cristo, viendo cómo Él nos dio la libertad. Capítulo 8, versículo 31. ¿Están ahí? Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos viene a libertar el Señor? Del pecado. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Avancémonos ahí unas páginas, capítulo 13, versículo 36. Le dijo a Simón Pedro, esto pasa después de la cena, ¿no? Le dijo Simón Pedro a Jesús, ¿no? Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y esta promesa es para toda la iglesia. A donde está el Señor Jesús, ahorita no lo podemos estar, pero después estaremos con Él. Le seguiremos después. Entonces Pedro, tremendo, le dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le preguntó, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Y recuerdo que dijo, apenas si morirá alguno por algún justo, si acaso morirá por uno por alguien bueno. Y le preguntó a Pedro, ¿y tú vas a dar tu vida por mí? No, acá queda la vida soy yo, para rescatarlos a ustedes. Vamos a volvernos 2 páginas, capítulo 10, versículo 18. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo, la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. El Señor puso su vida, o sea, nadie se la quitó. Él la puso para rescatarnos a nosotros, para libertarnos del pecado. Y Él la puso porque quiso obedecer al Padre, ¿no? Porque increíble esta libertad, ¿no?
Él quiso obedecer al Padre, o sea que fue un mandamiento. Ustedes están hoy aquí porque quieren obedecer al Padre con libertad. Eso recordamos el día de hoy, que el Señor puso su vida por nosotros. Y así como la puso, también volvió y la tomó. ¿Sí? Murió y a los 3 días volvió y la tomó. Y resucitó, subió a los cielos. Y como le dijo a Pedro, ahora mismo no me puedes seguir a donde yo voy, pero vendrá un día en donde sí me vas a seguir donde yo voy. Entonces nosotros también, ahorita mismo no podemos estar allá donde el Señor está, pero vivimos en la esperanza que un día Él vendrá por su iglesia y le seguiremos a su reino eterno. Amén. Esa es la promesa. Por eso vivimos nosotros, porque un día el Señor va a venir por nosotros. ¿Ya tienen todos el pan? Falto yo. Falto yo de pan. Entonces el Señor tomando el pan, lo tomó, lo partió, ya no lo partimos, ahora lo compartimos, como por elementos de bioseguridad. Ahora lo destapamos, dice Alejandro. Entonces tomó el pan, lo partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. ¿Sí? Este es el cuerpo. Y hagan esto en memoria de mí. Hoy estamos haciendo memoria que el Señor entregó voluntariamente, con libertad, su vida. Y también tomó la copa que vamos a repartir en este momento. Tomó, oró, la bendijo y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Como estamos aprendiendo, tengan un especial cuidado para abrir la copa. ¿Ya lo lograron? Y habiendo tomado estos elementos, pues los repartió y todos tomaron la cena, ¿cierto? Así vamos a hacer nosotros el día de hoy, recordando que el Señor puso su vida por nosotros, que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos a nosotros, que el Señor pagó el precio del pecado para darnos la libertad con la que nosotros debíamos vivir, una libertad para adorarme y para glorificarle. Tomemos el pan y el vino. Vamos a aprovechar este tiempo, 2 minuticos, 3 minuticos, para ahora que hemos recordado el sacrificio de Cristo, le demos gracias al Señor por ello. Ya lo recordamos, ahora ahí individualmente. Dígale al Señor, Señor, si tú no me hubieras alcanzado, yo estaría en tal lugar, pero hoy doy gracias por tu sangre, hoy doy gracias por tu cuerpo,
Hoy doy gracias por tu sacrificio, que me liberó de esto o de aquello. Usted sabe de qué lo libertó el Señor. Amado Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre en la cruz. Gracias por tu cuerpo en la cruz inmolado. Gracias porque ese sacrificio nos dio libertad. Gracias porque ese sacrificio nos abrió las puertas del cielo. Y gracias porque hoy nos permitiste recordarlo a través del pan y del vino. Glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Tú que eres el único digno de alabanza, Señor Jesús. Gracias, porque sin ti nada seríamos en este mundo. Y apartado de ti, nada podríamos hacer. Por eso, permítenos mantenernos firmes en esta libertad que tú nos has dado. Gracias porque tú nos libertaste. Y si tú nos libertaste, realmente somos libres, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Muy bien. Les cuento que uno de mis libros favoritos en la Biblia es Job. ¿Sí? Job. O sea, este hombre no tiene comparación entre los hombres, ¿no? El Señor Jesús borra a todos, pero Job es un hombre que usted, no importa la situación que usted esté pasando, Job la vivió el doble. Si usted está pasando momentos de riquezas, Job lo vivió el doble, hasta el triple. La plata que usted tiene no se compara con la que alcanzó a tener Job. Usted está pasando por momentos de angustia y de dolor, Job los vivió el doble, el triple, el cuádruple, lo que usted quiera. ¿A usted se le murió alguien? A Job se le murieron todos. ¿A usted lo critican? A Job lo critican los más cercanos. No, este tipo es increíble. Y de Job aprendemos la fidelidad y la libertad para ofrendar. ¿Y cómo hacerlo? Increíble. Job capítulo 1. Y los voy a invitar a que lo lean ustedes en su casa. Léanlo. Si usted cree que este momento fue difícil, vaya a Job. Job no sufrió una pandemia, Job sufrió una lepra. O sea, la pandemia la está viviendo todo el mundo. El tipo le tocó solo allá, como el oso, contra los árboles, rascarse y rechazado. Ahorita uno no rechaza al que, posibilidad de COVID. No, uno no lo rechaza porque es que está en todo lado. A Job sí lo podían rechazar por tener lepra. Mira lo que hizo Job, capítulo 1, y se me borró. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado
en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe qué hacía Job? Pues hacía ofrenda al Señor. Y no hacía ofrenda solo por él, sino también por sus hijos. Él decía, ¿qué sé yo si mis hijos han blasfemado el nombre del Señor? Y eso le agradaba al Señor. Increíble. Solo lo pienso ahorita. Yo no sé si mis hijos están ofrendando. Pero como yo no sé, venga, yo mejor ofrendo por ellos. En este momento que son pequeños, ¿no? Ya grandecitos, como estos grandes, ya ellos tienen responsabilidad, los pequeñitos. Aún así, Job lo hizo siempre. Y aún así, el Señor permitió que le pasaran cosas. El hecho es que hoy los quiero invitar a que ustedes piensen cómo deben ofrendar al Señor. Cómo deben de presentar su holocausto. Hoy no vamos a matar cordero, ¿no? Ni buey, ni nada de eso. Hoy vamos a hacer sacrificio de bolsillo. Sacrificio de sueldo. En ese entonces se vivía con bueyes, con ovejas, con cabros, con todo eso, y de eso sacrificaban. Hoy vivimos de sueldos, monetariamente. Hoy sacrificamos bolsillo. Hoy agradamos al Señor con nuestros bienes. De lo que Él nos dio, hoy nosotros le vamos a dar. Ninguno se ha acostado sin comer. El Señor ha sido fiel. El Señor dice, si en lo poco eres fiel, si no has sido fiel en lo poco, ¿cómo se le dará lo mucho? Es lo que dice el Señor. Tal vez ahorita algunos estemos en un momento de poco, ¿cierto? Recibiendo menos que antes, o algunos tal vez estén recibiendo más que antes. Pero si en este momento de lo poco no somos fieles, ¿cómo esperan recibir mucho? Debemos de ser fieles, debemos ofrendar al Señor y hagámoslo como dice Job, como dice la palabra que hacía Job, con un corazón limpio, pensando en agradar a Dios, ¿sí? Y de esta manera hacía todos los días. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo cada 8 días, cada vez que nos pagan. Job tenía el dinero para hacerlo todo. ¿Usted se imagina? ¿Usted todos los días poder diezmar? Dígame. Es que todos los días llegó 1.000.000 de pesos a la casa, meto 100.000. A la cuenta de la iglesia, 100.000 hoy. Y al otro día van otros 100.000. Así era Job. Job podía diezmar todos los días. A nosotros nos toca cada quincenita, cada semana, ¿cierto? Pero tomemos ejemplo. Tal vez el Señor nos permita un día ofrendar todos los días. Amén. Qué delicia sería eso. Vamos a recoger las ofrendas en la bolsita. Póngala ahí con cuidadito. No meta su mano, solamente deslícela. Le recordamos a los que están en su casa que también tenemos las cuentas de Davivienda, Efecti y Pagatodo, que aparecerán en sus pantallas en este momento, para que no se pierda el privilegio de obedecer y honrar al Señor con sus bienes, de diezmar, de todo lo que usted haya recibido, ofrende, diezme, bendiga al Señor, de sus primicias, haga misericordias y verá que el Señor también le prosperará. Aquí.
Amado Señor y Padre Santo, gracias porque nos has permitido recibir ingresos y presentar sacrificio, como dije hoy, de bolsillo, Señor. Yo sé que tú te agradas en nuestra fidelidad, Señor. Yo sé que tú te agradas en nuestra obediencia. Por eso hoy presentamos nuestras ofrendas con un corazón dadivoso y alegre, Señor, para que tu obra se expanda, para que tu obra crezca, para que tu gloria y tu fama sea llevada por todo lado, Señor. Permítenos a nosotros, siquiera, Señor, alcanzar nuestra localidad, alcanzar nuestro barrio, Señor, y así ir creciendo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a terminar con este himno, y con este himno quedamos despedidos. Pueden ir saliendo durante el himno o quedarse cantándolo, pero inmediatamente termine el himno, ya el salón tiene que estar desocupándose. ¿Listo? Vamos a terminar con Dios incomparable. Y nos podemos ir poniendo en pie, ir saliendo. Si ustedes quieren hablar algo, lo pueden hacer afuera, dentro del local no se puede. No olvide disponerse para dentro de 8 días. El Señor les bendiga, les prospere, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y nos vemos en 8 días, nos vemos en esta semana. No olvide el devocional, compartirlo, darle like, inscribirse, recomendar la página, etcétera, todo lo que decimos los youtubers. Entonces, el Señor les bendiga. Buen día.